¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el proceso comunicativo. La clase pasada estuvimos hablando sobre la evolución de la comunicación oral y escrita, cómo es que hemos avanzado a lo largo de la historia y cómo es que nosotros hemos ido evolucionando también la forma en la que nos comunicamos, los medios que utilizamos para comunicarnos y cómo la tecnología pues ha tenido un papel muy fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver ya en sí el proceso comunicativo, es decir, cómo nos comunicamos, cuáles son esos elementos que logramos establecer al momento de hablar con otras personas. Y entonces, para poder entender todo esto, necesitamos primero definir qué es comunicación, ¿no? Si no entendemos qué es la comunicación, difícilmente vamos a entender qué es el proceso comunicativo. Y bueno, pues la comunicación es una palabra que viene del latín y en su origen se pronuncia comunis, y esta palabra significa comunico, que transmito, que comparto, eso significa. Y la comunicación se refiere a compartir no solamente palabras, sino también ideas, pensamientos, sentimientos, actitudes, información, etcétera. No se puede concebir una sociedad en la que los miembros no se comunican de alguna manera. Entonces, nosotros nos comunicamos desde que nacemos. Obviamente, cuando nacemos no tenemos la palabra, no tenemos la voz, no tenemos todos estos elementos, no tenemos la forma de escribir, pero a través de llanto, a través de sonidos, a través de gestos, podemos establecer con nuestra mamá, con nuestro papá, en un principio esa facultad de poder transmitirles lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, a eso se refiere la comunicación. Desde que nacemos comunicándonos, ¿ok? Entonces, la comunicación es un proceso bilateral, es decir, yo comunico, pero la otra persona también me comunica. Y es un circuito en el que se intercambian las ideas, pensamientos y sentimientos que se relacionan entre dos o más personas a través de un conjunto de signos o símbolos. Sabemos que no nada más comunicamos con la voz, con la palabra, sino que comunicamos con los gestos, con la forma en la que nos vestimos, con nuestro parado, con nuestros ademanes. Y también ahora pues tenemos el lenguaje de señas, tenemos otros tipos de sistemas que nos sirven para comunicarnos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la comunicación. Y en la comunicación, el propósito principal es transmitir información. ¿Información sobre qué? Sobre cómo me siento, sobre quién soy, sobre dónde estoy, lo que yo hago. Información en general. Y la información es eso, transmitir ideas de forma que yo pueda expresar a través de diferentes medios todo lo que yo necesito compartir. Ya vuelvo a repetir, sentimientos, bla, 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 bla. Entonces, en este proceso de comunicación hay muchos elementos que nos van a ayudar a entenderlo y que nos van a ayudar también a facilitarnos este proceso. ¿Por qué es importante saber comunicarnos? Sin la comunicación sería imposible cumplir con el propósito principal del ser humano, que es compartir con otros, que otros nos escuchen, que otros nos comprendan, que otros nos conozcan. Es parte del proceso social, es parte de ese proceso que nosotros necesitamos vivir para poder interactuar con otros. Ahora, si no fuera necesaria la comunicación, simple y sencillamente no existirían otros, solo sería una sola persona. Pero la comunicación es un elemento que pertenece al ser humano. Los animales tienen sus códigos de comunicación, pero ellos tienen diferentes elementos. Nosotros tenemos el común, que es la palabra, que son los movimientos que nos permiten. Ahora, hay diferentes niveles de comunicación y dentro de esos niveles los vamos a ir viendo también en próximas clases. Vamos a ver cómo es que se da la comunicación en diferentes ámbitos de nuestra vida. Es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Comunicarnos es parte esencial de nosotros, sobre todo de ustedes en la edad en la que se encuentran. Comunicarlo es todo. Difícilmente pueden mantenerse callados sin estar hablando con otros porque forma parte de su proceso de socialización. Si no hablas, si no compartes, estás fuera del grupo y eso genera una situación de distanciamiento y de alejamiento.
y no creces socialmente. Entonces, por eso es que es importante comunicarnos. Ahora, existen algunas barreras que obstaculizan la buena comunicación. Y dentro de estas barreras, pues es importante que ustedes las conozcan porque así es como vamos a irnos aperturando. Si no existe la comunicación, no existe el convenio, no existe el acuerdo, no existen varios elementos fundamentales en el proceso de desarrollo social en el que nosotros nos encontramos. Entonces, la primera barrera que existe para la comunicación es la barrera psicológica. Y en esta barrera incluye e interviene la actitud por parte del emisor o el receptor. Ahorita vamos a ver qué es emisor y el receptor. Y todo depende, pues, si es positiva o negativa para que se pueda llevar de forma correcta, perdón, de tal manera que convenga a todas las partes. Entonces, si yo no quiero hablar, tenemos un problema, ¿no? Si yo no quiero expresarle a la persona con la que estoy mis pensamientos, pues entonces ahí se cierra mi comunicación y ya no procede. Entonces, por eso es que esta barrera psicológica nos afecta y nos influye en muchos ámbitos, no nada más en lo escolar, sino también en lo familiar, en lo emocional y pues en nuestras relaciones de pareja también existen problemas, ¿no? Entonces vamos a nuestro próximo video donde vamos a continuar hablando las próximas 2 barreras de la comunicación.